Bienvenidos a Sin Filtro. La fiscalización de las alcaldías es un tema que provoca debate. Para algunos, los jefes ediles han abusado de la autonomía municipal y han convertido a sus municipios en empresas mercantiles. La decisión de enviar a juicio a Adolfo Vivar, alcalde de Antigua Guatemala, es ejemplo de ese problema. Participa esta noche en el análisis Sin Filtro con el hashtag SF Alcaldes Corruptos. Pero antes, ese es el reporte inicial. El alcalde de la Antigua Guatemala, Adolfo Vivar Marroquín, acusado del delito de resistencia a la acción fiscalizadora por la Superintendencia de Administración Tributaria, enfrentará juicio oral y público el próximo 16 de enero de 2016. Sin embargo, el alcalde Vivar Marroquín, separado de su cargo, arremetió contra el juez Miguel Ángel Gálvez, Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. No estoy satisfecho, pero tengo que aceptar. Quiero decir de que todos ustedes saben de que yo el 13 de septiembre de 2012 fui capturado, ¿va? Y ellos querían de que yo me presentara a la SAT el 26 de octubre y yo ya tenía automáticamente mes y medio de estar privado de libertad. Mientras tanto, el juzgado C de mayor riesgo seguirá conociendo el caso de desfalco por 23 millones de quetzales a la comuna antigüeña. Bienvenidos nuevamente a Sin Filtro, el tema de la noche, la fiscalización de las municipalidades. Usted escuchaba las palabras del alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar. Y para entrar a esta discusión también le hacemos la invitación a la audiencia para que se una a este análisis con el hashtag SF Alcaldes Corruptos. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestros analistas, Estorro Zapeta y Philip Chicola. Muy buenas noches. Buenas noches. El tema da para mucho. Hoy se anuncia este juicio para las próximas semanas del alcalde de Antigua Guatemala por resistirse a la fiscalización de la comuna. ¿Cuál es el primer análisis que hacemos de la situación que están pasando las municipalidades? No es el único caso, hay más casos que se registran, más denuncias de jefes ediles que abusan de su poder. Estuardo. Bueno, primero muchas gracias por hacernos tendencia desde muy temprano, ¿verdad? Y estamos peleando dos tendencias aquí, las inolvidables y Sin Filtro. Y Sin Filtro estamos y muchas gracias, y es gracias a ustedes. Los alcaldes tienen aquí cuando uno ve los comentarios, digamos, Arzú es casi que el campeón de los acusados aquí. Sí, pero cuando uno va a cualquier departamento, uno ve que los alcaldes en realidad tienen una alta cuota de recursos y tienen muy baja fiscalización. De hecho, la pregunta que tenemos hoy, ¿quién es el responsable? Si la CICIG, la Contraloría o la misma comunidad. Yo voto por la misma comunidad, yo ya voté porque es la comunidad la más interesada en esto. Pero también tienen mucha discrecionalidad, ese es el otro problema con los alcaldes. Y tienen que jugar siempre a la parte eminentemente política. La reunión reciente lo dice muy claramente, de Jimmy Morales con los alcaldes, te dice exactamente cuál va a ser la posición de ellos. Además, las alianzas alcaldes-diputados, ¿verdad? Es una corruptela impresionante a partir de, por ejemplo, el listado geográfico de obras, pero no solo el listado geográfico de obras. Bueno, Philip, hemos hablado mucho de la relación del poder local, la discrecionalidad que tienen los alcaldes, pero ¿qué pasa con los métodos de control, con el papel de la Contraloría para fiscalizar la ejecución de los fondos públicos? Bueno, es que vean, aquí hay varios elementos que hay que analizar en esta ecuación, porque el gobierno local, como está conceptualizado en el país, básicamente busca ser un reflejo en micro del gobierno nacional. Por eso es que ustedes ven que el alcalde es el equivalente del ejecutivo a nivel municipal, el consejo municipal es el equivalente del legislativo y por eso vemos que hay jueces municipales, o sea, se replica el modelo republicano. Lo que ya no se replicó en el poder local son las estructuras de fiscalización. Entonces, el órgano de fiscalización sigue estando en manos de una entidad nacional que es la Contraloría General de Cuentas. Y no sabemos si tiene la capacidad. Pero que llega de último. Es que llega después cuando ya se robaron todo, cuando ya solo llega a ver papeles y facturas. Durante el proceso no está la Contraloría General de Cuentas. Y en la Contraloría General de Cuentas hay una dirección que se encarga de auditorías municipales. Pero estamos hablando que son 338 municipalidades. La Contraloría no tiene la capacidad efectiva de ir a cada una de esas 338 municipalidades a contarle las costillas. Primer problema. Segundo problema,
En muchas ocasiones, lo que termina ocurriendo es que al auditor de la Contraloría, el alcalde o el consejo municipal lo terminan coaccionando, amenazando, y como literalmente en algunos casos está en el medio de la nada, donde no tiene apoyo del resto de la institucionalidad del Estado, el auditor mejor se queda callado. Y tercer problema, que es un poco lo que se ve reflejado en el caso de la municipalidad de la Ciudad de Guatemala, para que vean que esto no es un problema de las municipalidades recónditas. Aquí en la ciudad, la falta de transparencia está institucionalizada, porque el presupuesto de la municipalidad se ejecuta vía fideicomisos. Y los fideicomisos son financieramente son un instrumento que favorece mayor eficiencia en la ejecución del gasto. Pero también el problema es que no se puede fiscalizar. Ajá. Y eso genera discrecionalidad. La Contraloría no puede tocar la puerta del fideicomiso y preguntar cómo se está gastando esos recursos. Entonces, en la Ciudad de Guatemala, literalmente tenemos una venda oscura que ni siquiera nos permite ver cuánto se gasta, cómo se gasta, a quién se gasta, porque todos los presupuestos se ejecutan vía fideicomisos. Entonces, ahí es donde vemos que termina siendo una mezcla de variables que básicamente lo que hacen es amarrar de manos a la Contraloría para contarle las costillas a los alcaldes. Bueno, en la revisión de la ejecución presupuestaria que hizo la Contraloría del 2014, denunció a 13 alcaldes por 130 millones de quetzales. La pregunta es, ¿qué no fiscalizó la Contraloría? ¿Qué cantidad de recursos no pudo la Contraloría revisar una ejecución proba? ¿Y dónde están esos recursos públicos? Mi primera pregunta es ¿dónde está la comunidad? La cuestión es que en ese sistema de leyes que tenemos, donde entran COCODES, COMUDES, CODERES y todos los sistemas de desarrollo locales, ¿dónde están los COCODES? Los COCODES, ustedes COCODES tendrían que ser los primeros en estar fiscalizando, pero los alcaldes compran a los COCODES se volvieron también parte de ese sistema corrupto. Y al parecer aquí comités únicos de barrio, les llaman aquí, los compran con cosas, entonces hay que tener cuidado, porque el mismo sistema de desarrollo, ese sistema que tiene COCODES, COMUDES y CODERES, es un sistema que en teoría va de abajo hacia arriba y que lleva las prioridades hasta arriba, ese se lo leyeron bien los diputados y se lo leyeron bien los alcaldes y entonces baja la corrupción hasta ahí, y cuando quieren que una empresa haga tal porque es la que le va a dar la comisión al alcalde, entonces lo primero que sacan es la firma del COCODE, pero junto con la firma va plata para el COCODE y los COCODES que no se escondan. Entonces la comunidad es la primera que tiene que estar fiscalizando, y yo soy de la opinión que es la comunidad. ¿Qué llega a hacer la Contraloría? A ver papeles. Sí, a ver lo que ya se ejecutó. Es una auditoría forense lo que va a hacer. Vamos a hablar de eso al regreso del corte. Nosotros le hacemos la invitación para que participe de este análisis con el hashtag SF Alcaldes Corruptos y también con la encuesta en línea. ¿Quién es el principal responsable de fiscalizar a las alcaldías? Hay tres opciones: la comunidad, la CICIG o la Contraloría. Usted tiene la decisión. Volvemos en un segundo. Mujeres TV, un espacio para ti. Más. Empezamos a Sin Filtro. El tema de la noche es la fiscalización de las municipalidades. Esto se da con la noticia de que va a juicio el alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, por, entre otras cosas, negarse a ser fiscalizado. Él no entregó el reporte contable de los gastos de la municipalidad del año 2009 al 2012, requerimiento que le hacía la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero escuchemos cuáles son las palabras del alcalde de Antigua Guatemala, que aún con todas las pruebas sigue criticando a quienes lo acusan. Escuchemos. Porque la CICIG en Guatemala no ha ganado ni un solo caso. Es el caso de Pavón, que no lo ha ganado. Es el caso de los Valdez Pais, que no lo ha ganado. Es mi caso, que no lo ha ganado después de 3 años y medio. Pero estos ineptos, incapaces del Ministerio Público, les vienen a enseñar mañas. Y por eso ustedes se han dado cuenta que ahorita renunciaron dos asesores de la CICIG y uno del Ministerio Público. ¿Para qué? Para combatir las mismas irregularidades, incapacidades del Ministerio Público y sus mismas mañas para poder y querer condenar específicamente a la gente. Las palabras de Adolfo Vivar, alcalde de Antigua Guatemala, que no se queda corto para criticar a la CICIG, a quienes lo señalan y a el él MP, de mala ejecución. Y el MP también. Bueno,
¿qué opinan de las palabras del alcalde reelecto, por cierto, no? Entonces eso también nos pasa en las elecciones pasadas. Reelecto en las elecciones pasadas. Sí, porque ahora ganó la Ahora arquitecta. ganó la señora Asensio. Sí. Pero, digamos, eso nos abre también la pregunta de que la comunidad sigue votando a favor de estas figuras controversiales. Por supuesto, mira, lo que hace un alcalde, lo primero que hace un alcalde cuando entra a reelección y entra a hacer política es ganarse las aldeas. El voto duro del alcalde no está en los cascos urbanos. Digamos, por 100 gentes que voten del casco urbano, votan 1000 de las aldeas. Entonces tiene que ir a las aldeas y tiene que luchar con las aldeas. No digan que no, porque así es. Primero se tienen que ganar las aldeas. Y entonces compran a las aldeas. Y ahí está el poder de los cocodes. Y por eso regreso a los cocodes otra ¿Y vez. qué pasa en la ciudad capital? Donde sabemos que hay un claro yo vivo en la inicio de zona manejo 18. discrecional. Yo vivo en la zona 18, donde está la mayor cantidad de votantes y donde mirás vos que empieza a hacer el maquillaje y el otro. gana con un 50%. Es que, digamos, por arriba de un vean, 50%. el fenómeno de Álvaro Arzú es interesantísimo, porque Álvaro Arzú gana en las zonas de clase media, que son los sectores que por su nivel de ingresos pueden pagar servicio privado de recolección de basura, tienen alguna alternativa con Agua, el tema alcantarillado. el tema del transporte no les afecta tanto, y entonces digamos que es un segmento que el servicio de la municipalidad le parece tolerable, aceptable, entonces votan por Arzú. Pero donde vemos que están los focos de mayor pobreza en la ciudad de Guatemala, que es donde realmente se agudiza el problema del transporte, la falta de agua, el problema de la basura, ahí Arzú es derrotado significativamente. Y también en las zonas de clase media alta para arriba, que entonces ya son segmentos donde ya le cuestionan más a Arzú. Entonces, por ejemplo, Arzú vemos que arrasa zona 7, zona 11, zona 12, zona 13, zona 16, zona 17, zona 18, que son los segmentos de clase media, que políticamente es un estrato que le pide poco a sus autoridades. Que está feliz sin tantos problemas, Sin problemas, porque encuentra soluciones privadas a muchos de los problemas y lo público no le afecta. Y, por ejemplo, los servicios de la municipalidad le parecen aceptables porque no le demanda mayor porque costo. son decorativos. Donde el tema del Porque agua, son por ejemplo, no es decorativos. tan grande. Porque hay unos lugares en donde el problema por del supuesto. agua Pero es a esa victoria de Arzú, contraponerle, por ejemplo, que 22% que saca Veneno, por ejemplo. Y no solo por un 9. Y el mismo Canela, cuando participó en la elección alcalde de la ciudad de Guatemala, también andaba por la 23, 25, por ahí andaba. Quiere decir que hay por lo menos... un voto de descontento. Hay un voto de descontento que los candidatos contra Arzú no han podido capitalizar. Es que Arzú tiene un voto duro de más o menos 35%. Históricamente lo vemos reflejado de elección a elección. Pero luego hay otro segmento de entre 25 y 30% de la población de la capital que dice, si no hay un mejor candidato, voto por Arzú. Y así es como se compuso el 64-65% que sacó Arzú en las últimas elecciones. Su voto duro, más ese voto que dice, pues no hay otro. No hay otro. Ajá. En la elección pasada, ese voto, ese 30% volátil, una parte se fue con Canela y otra parte se fue con Sinibaldi, porque decían, bueno, le veo una competencia un poco más fuerte a Arzú, pero ante ausencia de competencia, ahí es donde se ve lo que les digo, la ciudad, como el nicho de la clase media, es un segmento que le pide poco. Pero hablemos de Quetzaltenango, hablemos de ciudades como Cobán, como Quetzaltenango. Porque ahí sí, ahí es donde encontrás la mascoya de los problemas. Esta alcaldía al que le pagaban la electricidad, la gente, los quetzaltecos y Chela es un lugar que conozco bien, llegaba, pagaba su electricidad todo el tiempo. La MONI nunca pagaba la electricidad. Al INDE, por ejemplo. Donde se hicieron préstamos y se malutilizaron. Y te voy a mi pueblo, Chimaltenango. Yo vengo de Chimaltenango. El túmulo más grande de Centroamérica que hicieron ahí, eso fue un robo. Ahora, eso fue un robo. ¿Dónde están las comunidades? Es la pregunta que yo sigo haciendo. Hablemos de este tema, que por cierto, Vivar también está siendo investigado por eso. Empresas de cartón, donde se estafa la misma comuna por 20 millones de quetzales. ¿Es un modelo que se está replicando y que ha tenido éxito para poder hacer negocios familiares? Es que veamos, el modelo Medrano es el mismo modelo de Vivar, es el mismo modelo de las alcaldías de Huehuetenango vinculadas a Gloria Torres. Y las de Petén. Y las de Petén vinculadas a Barquín y a Valdizón. En fin, digamos, esto es un sistema
que abusa justamente de esa falta de capacidad de fiscalización de la Contraloría y que abusa también de la falta de rigurosidad de los procesos de compras y contrataciones a nivel de las municipalidades. Entonces ya se generó esa norma de decir, bueno, el alcalde pone a sus primos a dirigir empresas constructoras, entonces jinetean los recursos entre ellos. Antes, cuando se permitía la ejecución de obra vía ONGs, el cuñado del alcalde dirigía entonces también la ONG, entonces todo en familia hacían el triangulito. Ese es el modelo que está replicado en las 338 municipalidades. Ahora, ¿cómo empoderas a las comunidades que, como decía Estuardo, las cree responsables principales de la fiscalización de sus autoridades locales? ¿Cómo empoderas a esas comunidades para poder denunciar, para no tener miedo de levantar la voz en contra del alcalde? Mira, yo creo que lo primero es que las comunidades tienen que tener mucho cuidado con los cocodes. Acuérdate que ahí es donde empieza también la cosa, porque la comunidad elige a su cocode, a su comité. Ese es el primer filtro. Sí, ese es el primer filtro. Entonces, ¿a quiénes están eligiendo? Los alcaldes y los diputados rápido le echan al ojo, digamos, al más buzo y al de la comunidad, ¿verdad? Que está en el comité de educación, el comité de salud, el comité de no sé qué, y lo agarran. Pero lo agarran quiere decir, lo compran. Y ahí hay una anomalía. Porque le asegura entonces que empresas, la empresa del primo, la empresa del sobrino, y el reporte Petén es magnífico en señalar cómo desde Petén los clanes Barquín y el clan Valdizón utilizaron 650 millones para comprar municipalidades. Vamos a hablar de ese reporte y sobre todo de estas estructuras, de estas estructuras que ya se han instalado en los municipios. Le hacemos la invitación siempre para participar de este debate con el hashtag #SFAlcaldesCorruptos. Regresamos después del corte. Volvemos a Sin Filtro, estamos hablando de las municipalidades y la fiscalización. Nos llegan ya los mensajes con el hashtag #SFAlcaldesCorruptos y hay un mensaje que nos menciona que los principales fiscalizadores deben de ser los miembros del Consejo Municipal, porque es una de las funciones que está dentro del Código Municipal. Ellos son los encargados de fiscalizar el accionar del alcalde, nos dice un usuario de redes sociales. Estuardo, ¿tienes algunos mensajes? Sí, Ángel Varías, muchas gracias por su mensaje. Dice, cada pueblo debe conformar una auditoría social. Esas dos palabras son fundamentales precisamente para evitar casos como el de Vivar, el de Antigua, el de Quetzaltenango, el de Cobán, el de Carchá, el Medrano, de Chamelco, y seguimos con 338 nombres. Esa auditoría social es muy importante, porque esa no la tiene que hacer necesariamente el Consejo tiene que estar presionado, y es sorprendente en otros países, y siempre hay que ver qué bien hacen otros países. Por ejemplo, el país que tal vez más conocemos, Estados Unidos, el constituency es la gente que le pide a sus representantes y le escribe, los llama, los conoce. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ejercicios como los cabildos, no? ¿Cómo empoderamos? Y esa era una pregunta que hacíamos antes del corte. ¿Cómo empoderamos a las comunidades para poder fiscalizar el accionar de los alcaldes? Philip. Es que tiene que ser primero un proceso de formación ciudadana, porque si vemos el Código Municipal establece una serie de herramientas para fiscalizar la ejecución del gasto a nivel local. Y los cabildos son una herramienta. Hay instrumentos para que la ciudadanía organizada, también vía los COMUDES, los consejos municipales de desarrollo, le exijan cuentas a las municipalidades. Hay prácticas tradicionales, por ejemplo en San Cristóbal, Totonicapán, las autoridades tradicionales de los cantones del municipio anualmente hacen un gran evento en la plaza del municipio, en donde públicamente se siente el alcalde, su consejo, frente a las autoridades tradicionales, y el alcalde y las autoridades políticas le rinden cuentas a las autoridades tradicionales. Es como una deferencia de la autoridad política a la autoridad local. Y así hay varios ejemplos en algunos municipios en donde, por ejemplo, las organizaciones comunitarias sí utilizan el cabildo abierto. Lo que pasa es que termina siendo casos aislados o depende de cada municipio. Hay un esfuerzo que yo quería resaltar, que es esta página Ojo con mi Pisto, que es un esfuerzo de fiscalización de compras municipales,
que lo que hace es evidenciar compras anómalas, ya sea porque son compras tontas o burdas, por ejemplo, alcaldes que contratan grupos de música para la feria o que gastan 100,000 quetzales para la reina, o que gastan 100,000 quetzales en alquilar juegos para una feria, o que, como evidenciábamos en el caso de Medrano, que contratan a empresas vinculadas o relacionadas a las autoridades municipales. Entonces, esa herramienta de Ojo con mi Pisto se enfoca a fiscalizar el gasto municipal, a llegar a aquellas áreas en donde la fiscalización de los organismos centrales ya no llega. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la implementación de la ley de acceso a la información pública? Según organizaciones como Acción Ciudadana, las municipalidades son las que más se resisten a este tipo de leyes. Bueno, mira Vivar. Bueno, ahí está la foto, ahí ¿no? está Vivar y multiplicarlo por 337. O sea, esas leyes a no las son municipalidades no les conviene, ni les interesa que usted y yo vayamos a ver cómo están gastando nuestro dinero. No les gusta, no les conviene, y lo que hacen es entonces empezar a comprar y a callar gente, incluido, y hay que decirlo, muchos periodistas locales, y a los contra los que no pueden, los atacan o los matan, como hemos visto que ya lo hemos visto. Entonces son feudos, no son municipalidades, son grupos de poder que de repente terminan aliados con el que roba la electricidad, el caso de San Marcos, ¿verdad? De repente terminan aliados con el narquito del área, ¿verdad? Y luego con los secuestradores, y luego es una serie de feudos que tenemos que ir limpiando. Y recordemos también otra cosa. Acuérdense que hay municipalidades que tienen bajo su cargo empresas municipales. Por ejemplo, aquí la ciudad de Guatemala bajo su cargo tiene la empresa municipal de agua, en Pagua, que es manejada por un fideicomiso, entonces yo no puedo saber igual Emetra, entonces yo no puedo saber cuánto le tiene de ingresos y cuánto tiene de egresos aquí en la ciudad. Pero nos vamos al interior del país y también hay una serie de municipalidades que tienen una empresa municipal de electricidad, empresa municipal de agua, y lo mismo, o sea, no solo estamos hablando que los recursos que manejan las municipalidades es el situado constitucional y lo que reciben del IVAPAS, sino que aparte hay municipal y el IUSI que cobran directamente, sino hay municipalidades con sus empresas de agua, de electricidad, de tránsito, que también generan sus propios ingresos. Entonces también digamos que esto es un megabolsón que nadie sabe qué sale, ¿verdad? Y a lo que estás diciendo, Filipe, yo añado otras municipalidades. Y aquí cerca hay una. Sí. ¿Qué hacen con el dinero, por ejemplo, que se pagan en regalías? Porque la mitad de la regalía va para la municipalidad. Y hablemos de casos como minería, hablemos de qué es el caso más sonado en términos de regalía. La comunidad tiene que estar todo el tiempo preguntándole al alcalde, mire, ¿cuánto recibió? ¿Y qué está haciendo con ese dinero? ¿En dónde está el dinero? Sí, y entonces estoy hablando de cuestiones en San Marcos, donde hay hidroeléctricas, donde se pagan regalías, que son impuestos especiales que paga la gente que hace explotación de recursos naturales. Pero a los alcaldes hay que preguntarles, no a las empresas, a los alcaldes. Otro de los señalamientos que hacía Contraloría es que muchos de las sanciones que aplica se deben a la falta de conocimiento y falta de experiencia en el manejo. Por ejemplo, ellos citaban que hay mucho traslado de inversión a funcionamiento. La Contraloría dice que es por desconocimiento. ¿Estamos ante novatos o es porque ya hay una maña que se ha aprendido? Vean, hay un poco de todo, la verdad. Segeplan anualmente publica el ranking de eficiencia municipal, donde evalúan 7 indicadores de participación, transparencia, calidad de gasto, etcétera, etcétera. Y entonces sí, dentro de esa evaluación que hace Segeplan, que es un instrumento muy técnico, hacen una evaluación sobre los conocimientos administrativos a nivel de la municipalidad. Y nos topamos que hay decenas de municipalidades que incurren en prácticas anómalas, por lo menos no tanto por dolo, en algunos casos, sino más por desconocimiento de cómo son los procesos de compras y contrataciones, que no saben cómo son los procesos presupuestarios. Y hay una deficiente formación de los cuadros técnicos a nivel municipal, en algunos casos. En otros casos, hay un dolo abierto, donde hay una maña. Pero por eso les digo, esto es una maraña complicada. A ver, vamos a las conclusiones porque se nos acaba el tiempo. Conclusiones de este tema. Municipalidades y fiscalización. Estorbo. Mira, mi primera conclusión es la comunidad. La comunidad
pero tiene que estar velando a quiénes y cómo ya está establecido en la ley, pero a quiénes elige de COCODES. Porque estos establecen la base de los comudes y estos de los... y así se va para arriba la cosa. Y llegan al alcalde, ¿verdad? Entonces, para mí la comunidad, en términos de los COCODES, es fundamental. Es impresionante la cantidad de dinero que se pierde, ¿verdad? Porque el diputado y el alcalde ya saben cómo llegar a los COCODES, comprándolos, ¿verdad? El segundo es la Contraloría. La Contraloría, en realidad, tiene que tener procesos en los cuales entre durante... No al final, después, no en una auditoría forense. No auditoría forense, ir a ver papeles, ir a ver facturas y papeles, todo está bien. Ok. Philip, conclusiones. A ver, primero yo creo que hay que fortalecer la unidad de fiscalización municipal de la Contraloría. Pero también en la Contraloría de Cuentas hay que hacer un esfuerzo, y es que tristemente muchos auditores se enfocan en fiscalizar la forma, pero no el fondo. Entonces le caen a las instituciones por anomalías en los procesos, en los plazos, en las bases, etcétera, etcétera, pero no analizan el fondo, no analizan si hubo colusión, no analizan si una empresa participante está vinculada o relacionada con las autoridades municipales. ¿Por qué les digo esto? Porque la Contraloría, bajo el modelo institucional que tenemos, tiene el monopolio de la fiscalización. Son ellos los encargados. Son ellos los encargados, y hasta que no rediseñemos el modelo de fiscalización a nivel local, el eje para combatir la corrupción a nivel local pasa por la Contraloría, y eso implica meterle cabeza al diseño. ¿Y qué llega a ver la Contraloría? Papeles. Bueno, llegamos al final de este análisis. Muchísimas gracias, Philip Estuardo. Me quedo con la idea de empoderar a las comunidades y también que en el ojo del huracán está la Contraloría, y esperamos más del esfuerzo que está haciendo. Ya lo sabe, este es el análisis sin filtro, el análisis ágil y directo, a las 10 en punto de lunes a viernes, y desde las 9 de la noche usted puede informarse de todo el acontecer nacional e internacional con Noticiero Guatevisión. Soy Ben Kenchin, que tenga una feliz noche.